Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a escuchar un tema hermoso, que es el tema que nos tiene aquí hoy. Y los hijos de Israel al Señor, por lo que el Señor ya hizo en tierra de Faraón, porque nuestro Señor gloriosamente triunfó. El mar rojo él abrió, Israel pasó, y este es mi Dios, Él es el Dios de Israel. Por eso exaltaré su nombre, Señor. Cada gota del mar entendió, y delante del pueblo hebreo, viva el gran varón de guerra, el Dios de Israel. Los gigantes de Faraón se hundieron en el mar, y el mar rojo con mis pies secos pude cruzar. Pues tu Señor, eres mi fuerza, eres mi cántico, tú me has dado salvación. Nadie es como tú, glorificado en santidad y admirable entre alabanzas de Israel. Cantar al Señor, cantar al Señor, porque triunfó gloriosamente. Cantar al Señor, cantar al Señor, porque triunfó gloriosamente. Dios de maravillas, cada gota del mar entendió, que delante del pueblo hebreo viva el gran varón de guerra. Hermoso cántico. Pues es, como les digo, el tema que nos tiene hoy aquí. Vimos la semana pasada hemos estado viendo en las últimas semanas lo que es el libro de Génesis, perdón. Y hoy entramos al libro del Éxodo. Entonces aquí vemos toda la historia de Moisés que fue llamado, sacado de las aguas. Bueno, es una historia hermosa, bellísima, y es la historia de nuestra salvación. Como dice el canto, el Señor triunfó, nos sacó de la esclavitud, mis hermanos. Somos personas libres. El Señor fue delante siempre, siempre, como le dijo a Moisés, porque él se quería zafar un poquito, como siempre, como nosotros nos queremos zafar. Pero le dijo: no temas, yo estaré siempre contigo. Y él llevó su obra de principio a fin, y somos salvos, mis hermanos, somos salvos. Ya no estamos bajo el yugo opresor del faraón, somos libres. Y pues tenemos toda la libertad para elegir. Y muchas veces, desafortunadamente, desgraciadamente, queremos seguir en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de los vicios, muchísimos tipos de esclavitudes que nos tienen sometidos aquí todavía, y que no puede brotar el Espíritu de Dios dentro nuestro. Así es que esta noche le vamos a pedir al Señor con todo nuestro amor y todo nuestro corazón que envíe su Santo Espíritu, para que nos regale esta noche el don de la sabiduría, que esto significa saborear tu palabra, Señor. Queremos tener vida a través de tu palabra. Abre nuestros oídos, como dijiste tú a esa niña dormida: Éfeta, ábrete, que se abran nuestros oídos, que se abra nuestro corazón para recibirte, Señor, para recibir tu gracia, tu presencia dentro de nosotros. Así es que te pedimos en esta noche, para quien escucha, para quien habla, tu Santo Espíritu, Señor, para que te derrames con todo tu poder, mi Señor, en esta noche. Gracias, porque sabemos que estás presente, porque tú nos prometiste que donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es que sabemos que estás aquí con esta persona que escucha, con esta persona que habla. Tú estás en medio, Señor, llevando tu obra de principio a fin.
Te agradecemos por eso. Mamita María, llévanos siempre, guíanos, dirígenos. Sé tú esa persona hermosa que va delante nuestro, guiando nuestros pasos en todo momento. Enséñanos a ser obedientes, a ser hijos obedientes y amorosos al Padre. Guíanos, Mamita María, nos encomendamos a ti en esta noche y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias y bienvenidos. Empezamos con este cántico hermoso de Moisés, porque el libro del Éxodo se trata de toda la historia de Moisés. Está hermosísimo, disfrutemos cada parte, mis hermanos. Vamos a ver en esta semana, que fue la que pasó, vamos a seguir viendo durante varias semanas todo lo que es el libro del Éxodo, pero se nos está dando poquito a poquito, todos los días, una probadita, ¿por qué? Porque el Señor nos sigue viendo como esos niños pequeños que quiere, que nos está alimentando con esa leche, pero poco a poco vamos a ir recibiendo más alimento, pues más sólido, porque debemos ir creciendo, madurando espiritualmente. Así es que así se nos van dando las lecturas poco a poco. Tenemos, por ejemplo, el día lunes 12 de julio, tenemos en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 14 y el 22. Dice: tomemos precauciones contra Israel para que no siga multiplicándose. Aquí es cuando todo el pueblo de Israel ya está en la esclavitud del faraón. Entonces vio que todos los israelitas se estaban multiplicando y dijo: vamos a detener esto porque puede crecer mucho estas personas, el pueblo de Israel, y puede estar después en contra mía. Entonces él mandó matar a todos los bebés, los pequeños varones, y aquí inicia la historia de Moisés. Su mamá, al escuchar este aviso del rey, pues pone a Moisés en una canasta y entonces lo pone en el río, confiada, obviamente, confiada en el Señor, en que le iba a salvar la vida. Y no solo eso, Moisés tenía una misión hermosísima. Entonces lo pone ahí dentro de la canasta, y entonces el río, el agua se lo va llevando. Entonces la hija del faraón se estaba bañando en ese río, entonces ve que viene la canasta, lo recibe, pero para esto la hija de la hermana de Moisés, Miriam, ella estaba observando todo. Entonces ella rápido se va por donde va la canasta. Entonces llega a ese lugar donde está la hija del faraón bañándose. Entonces ella observa que toma la canasta y entonces dice: bueno, ¿quién pudo haber dejado a este bebé aquí? Pero se acerca a ella, Miriam se acerca y le dice: yo conozco a una persona que lo puede cuidar por ti, porque ella dijo: bueno, yo quiero quedarme con este bebé. Ella ya se sintió mamá de Moisés, y entonces dijo: quiero cuidarlo, pero ¿cómo no puedo hacerlo yo? Entonces estaba como que hablando en voz alta. Entonces se acerca a Miriam y le dice: yo sé quién te lo puede cuidar. Y entonces le habla a su mamá, y era pues precisamente la mamá de Moisés, quien lo crió e inclusive lo amamantó y todo. Y entonces pues ahí creció Moisés en esa casa, y creció como un rey, ¿verdad? Como un hijo de un rey también, pero siempre sabiendo que tenía esas raíces hebreas, obviamente, que era hebreo. Entonces pues creció ahí en esa casa.
Y bueno, pero vamos a dejarlo aquí, los voy a dejar como para seguir la historia, pero vámonos al salmo del día lunes. Dice, porque vamos a continuar, como les digo, toda la semana y varias semanas, entonces vamos a estar así desmenuzando, ¿no? La historia hermosa. Dice el salmo de este día lunes, el salmo 123. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Tenemos aquí también el día lunes del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 tampoco, pues me faltó un numerito por ahí, pero es capítulo 10, versículo 34 en adelante. Dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver un poquito aquí. Dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Entonces estamos viendo el Evangelio de San Mateo. Entonces, ¿qué está pasando? Se está contradiciendo el evangelista aquí. ¿Cómo que el Señor no viene a traer paz si su mensaje es de amor, de paz, de misericordia? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el mal, mis hermanos, siempre nos va a querer poner zancadillas, siempre está ahí el mal acosándonos todos los días, en cada momento, de diferentes formas. Hablábamos la semana pasada cómo la red del enemigo es muy tupida, entonces tiene muchas formas de atacarnos por la vista, por el oído, por la lengua, por las situaciones, por las molestias, por la moda, por el mundo, por la carne, por todas mil formas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No he venido a traer la paz, sino la guerra. Quiere decir que cuando empezamos a luchar por la paz, vamos a tener todo eso en contra nuestra. Entonces, eso es guerra. Recuerdo que mi mamá tenía una frase, que me decía, en tiempos de guerra no hay misericordia. O sea, hay que luchar también, hay que luchar, eso se dice que hay que luchar y ok, ni modo. Por ejemplo, si yo tengo, si el Señor me da, por ejemplo, en don de consejo, yo veo a una persona que está actuando mal y me acerco a ella y le doy un consejo, quizás no lo va a tomar y me va a tomar a mal que yo le dé un consejo, pero lo estoy haciendo por el bien de la persona, por el bien de su alma. Entonces ella no acepta ese consejo. Entonces ahí ya hubo una fricción, ya hubo cierta fricción y todo, hasta que la otra persona pueda comprender que realmente lo había hecho por su bien y todo. Entonces eso es la guerra, pero finalmente obviamente se busca la paz. Pero recuerden que el mal siempre está incansablemente, y como nos dice la Escritura, el diablo está rugiente buscando a quien devorar. Así es que tenemos que estar siempre bien listos, bien conectados al Señor con la oración, tomados de su mano, y de esa manera podemos ir escabulléndonos de todo lo que el día a día nos ofrece del mal, obviamente. Bueno, tenemos el día martes 13 de julio en la primera lectura. Seguimos con el libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Le puso por nombre Moisés, porque fue sacado del agua. Dice, cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos. Aquí en esta lectura fue cuando esta hija del faraón pues ya ve que es un varoncito y se fija. Entonces dice, bueno, pues como lo saqué del agua, Moisés significa sacado de las aguas. Así es que esto es lo que continúa, ¿no? Entonces, como les decía, empezó la misma mamá de Moisés, ella fue quien lo alimentó y quien lo cuidó y todo. Pero como les decía, Moisés nunca perdió sus raíces hebreas. Pero sucede que cuando él ya era un adulto, él se desespera porque uno de los egipcios maltrató muchísimo a uno de los esclavos hebreos, y entonces Moisés mata a este egipcio,
y entonces se dio cuenta que ya no podía permanecer ahí en casa del faraón que tenía, y tuvo que huir y se fue y durante 40 años fue pues pastor de ovejas y todo. Y entonces, bueno, hasta que lo dejamos. Ahorita continuamos con la historia. Vamos a ver este día martes 13 de julio. Tenemos el Salmo 68. Busquen al Señor y vivirán. Tenemos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. El día del juicio será menos riguroso para Tiro, Sidón y Sodoma que para otras ciudades. Y aquí, mis hermanos, Jesús reprende a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Esto no es extraño a nuestra vida al día de hoy, porque el Señor suscita muchos milagros en nuestras vidas. Por eso nos da lo que menciona San Agustín, una de las potencias del alma, que es la memoria. La memoria nos hace recordar todas las bendiciones que durante toda la vida el Señor nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos siempre que haya algo malo en tu vida, una tristeza, algo que te llegue, echa mano de la memoria, de esa potencia tan fuerte en el alma, del alma, para traer al presente las bendiciones. Entonces dice, Jesús reprende a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Entonces dice, el día del juicio será menos riguroso porque nosotros tenemos la capacidad de comprender y de ver todos los milagros y todas las cosas hermosas que el Señor ha hecho por nosotros, y debemos, más que estar quejumbrosos y más que estar continuar en el pecado y todo, ser muy agradecidos con el Señor, ser obedientes a su palabra y pues siempre estar en amor y adoración a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Tenemos el día miércoles 14 en la primera lectura del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6 y del 9 al 12. Dice, se le apareció el Señor en una llama que salía de un zarzal. Aquí cuando él continúa, pues él está cuidando las ovejas, como les digo, entonces ve que hay una zarza ardiendo, un arbusto que nunca termina de arder, o sea, se estaba quemando. Pues eso no era tan extraño, pero le llamó tanto la atención porque no dejaba de arder, o sea, era un arbusto de una medida normal, pequeña, entonces normalmente pues se consume, ¿no? con el fuego, pero no dejaba de arder, siempre estaba ahí viva la llama, y era el Señor que le habla a nuestro Dios Todopoderoso, que le habla a Moisés y le dice que tiene una misión. Y le dice, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los oprimen los egipcios. Entonces le dice a Moisés, le dijo, tienes una misión, vas a rescatar a este pueblo mío de la esclavitud de Egipto. Entonces le dice, pues empieza ahí Moisés como a querer excusarse, ¿no? A querer decir, no, pues, ¿sabes qué? Yo soy tartamudo, ¿no? Porque así era. Entonces, pero le dice, no te preocupes, puedes apoyarte de tu hermano Aarón, pero quiero que tengas presente que yo estaré contigo siempre, en todo momento. Así es que, bueno, pues lo anima de esa manera el Señor, y pues Moisés pues regresa a Egipto a hablar con el faraón. Seguimos en un momentito la historia. Tenemos este día miércoles el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Tenemos también del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Escondiste estas cosas a los sabios y las revelaste a la gente sencilla. Aquí, hermanos, se trata especialmente pues de la revelación, de cómo el Señor se da a conocer. Y entonces Jesús
nos da el ejemplo en la vida que Él vivió, en una vida de austeridad, en una vida de pobreza. Cuando Él empieza a predicar, empezó a decir la gente, ¿qué no es este el hijo del carpintero? O sea, como decir cualquier hijo de vecino, ¿no? Por ahí, o sea, ¿por qué? Porque sabían que venía, que procedía de una sencillez, de una vida austera, de una vida pobre, de una vida sencilla, ¿verdad? Sin embargo, es el llamado que nosotros tenemos a vivir una vida así, semejante a la vida de Jesús, sin tanto bombo y platino, porque sabemos que esta vida es pasajera, esta vida es breve. No debemos de tener ningún apego a nada, mis hermanos, a nada, y mucho menos a las cosas materiales, a las cosas que aquí se quedan. Entonces Dios nos dio el primer ejemplo de ser personas sencillas, personas que siempre están en búsqueda de la patria celestial ante todo. Tenemos el día jueves 15 en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 20. Entonces, aquí seguimos. Dice, mi nombre es Yo Soy. Yo Soy me envía a ustedes. Aquí es cuando como les digo, Moisés dice, bueno, ¿y qué digo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué cosa? ¿No? Entonces, aquí también vemos algo interesante. El Señor siempre se quiere dar a conocer. Entonces, aquí es el yo soy, es como está siempre, siempre presente con nosotros. Pero como les digo, Moisés regresa a donde Faraón. Entonces le dice lo que el Señor quiere, y le dice, jamás, yo no voy a quedarme sin estos esclavos y todo. Y entonces empieza a hacer ciertos prodigios Moisés con su vara. Lanza, por ejemplo, enfrente del faraón la vara y se convierte en una serpiente. Y entonces le dijo, no, eso a mí no me convence ni nada, esto lo pueden hacer mis magos y todo. Pero es cuando ya vio el Señor que no le hacía caso a Moisés y nada, le dijo que le iba a enviar pues plagas, y fue cuando empezó esta serie de plagas que veremos en un momento. Tenemos este día jueves el Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. Tenemos este día del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. Soy manso y humilde de corazón. Dice aquí el Señor, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aquí sigue el Evangelio de San Mateo hablándonos de la sencillez, de la humildad, de la mansedumbre, de todas esas virtudes que nosotros debemos de contener y de tener, y como nos dice a la mujer, que no te embellezcan las joyas ni nada de lo que llevas puesto, sino tus virtudes, esas actitudes, ese dar amor, todas las cosas bellas que podemos dar, como lo mencionamos antes, con esa luz que solo emana del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro hermano mayor. Nosotros somos adoptados, así es que debemos de emanar esa luz. Entonces pidámosle al Señor la gracia de las virtudes. Sabemos que al pedirle eso, por ejemplo, la humildad que nos dice aquí, nosotros vamos a tener siempre en contra, siempre situaciones soberbias y cosas y situaciones así que nos van a permitir practicar precisamente la humildad, humillaciones, que no te tomen en cuenta en muchas cosas y cosas así que de repente nos calan, pero son esos, ahora sí que
las pesas, ¿no? Que nos van a ayudar a hacer ejercicio para después tener un músculo, un músculo espiritual. Así es que no temamos a pedir las virtudes al Señor, que Él se encargará de enviar todo lo que necesitamos para practicar y obtener dichas virtudes. Tenemos el día viernes 16, este día es de fiesta de Nuestra Señora del Carmen y de la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Y en la primera lectura tenemos del libro del Éxodo, capítulo 11, versículos del 10 al 12. Al atardecer inmolarán un cordero. Yo veré su sangre y pasaré de largo. Aquí es cuando se envía al ángel de la muerte también, pero para esto es donde reciben al Señor, se señalaron todas las puertas con su sangre, con la sangre del cordero, y entonces por ahí no iba a pasar, entonces es interesantísima esta historia, mis hermanos. Yo les invito a que la lean. Es nuestra historia, no estoy hablando como de una historia ajena, es nuestra historia, es la historia personal de cada uno de nosotros. Cuando vayamos a abrir el Éxodo y empecemos a leer todo, veamos la gracia del Espíritu Santo de comprender todo esto, y entonces sepamos que el Señor está con nosotros y nos va a ayudar a penetrar más en todo esto. Tenemos este día el Salmo 115, cumpliré mis promesas al Señor. De preferencia no hacer promesas porque no las podemos cumplir, pero si ya hemos hecho una promesa, pidámosle la gracia de cumplirla, porque solo con Él podemos lograrlo. Tenemos este día del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Aquí Jesús y sus discípulos pasaban por un sembradío, y entonces los discípulos tenían hambre y entonces se comían el trigo de las espigas. Entonces todos los ¿cómo se llaman? Los doctores de la ley, los fariseos, lo que los andaban como por ahí espiando y siguiendo, dijeron, bueno, están haciendo cosas que se hacen el sábado. Entonces, bueno, tenían hambre los discípulos y todo. Pero en este evangelio se centra más que nada en que les dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. No obedecer la ley por la ley, sino por amor, porque ya se viene a cambiar lo riguroso de la ley a la ley del amor. Y nuestro Señor Jesucristo viene a traer la ley del amor para infundirla en nuestros corazones, y nosotros debemos de actuar de esa manera, con mucho amor, primero al Señor en adoración, luego a nuestros hermanos como a nosotros mismos, amarlos siempre, y que después vamos a ir viendo en esta historia de Moisés lo de las tablas de la ley, los mandamientos que debemos obedecer a ellos para ser salvos. Tenemos el día sábado 17, la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 37 al 42. Esta noche veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues después de las plagas, después de todo eso, lean por favor nuestra historia, como les digo, la historia del Éxodo, y vean cómo las plagas, fueron 10 plagas, y hasta el día de hoy las vivimos, desgraciadamente. Por eso les digo, es nuestra historia, pero al final, llegó el faraón a tener el propio dolor en su carne, en su hijo, y entonces liberó al pueblo de Israel, que después se arrepiente y va tras él. Esto lo vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios. Pero interesantísimo conocer las Sagradas Escrituras. Bueno, tenemos el día, este mismo día, el sábado, el Salmo 135. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque Él es bueno. Tenemos este día del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. Les mandó que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta. Y aquí en este Evangelio hay que
Hay que siempre pues leerlo, ¿verdad? Como les digo, les di la cita, pero más que nada hacernos una pregunta: ¿cómo imaginamos a Jesús? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Cómo actuó? ¿Cómo vivió en ese tiempo y todo? Y nosotros debemos de ser un Jesús vivo para los demás también. Con cuánto amor acogió a todos, y vamos a ver algo interesantísimo enseguida, que es el día domingo. Perdón, mamita María, casi te me caes. Tenemos el domingo 18. Tenemos en la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Reuniré al resto de mis ovejas y les pondré pastores. Aquí más que nada pues hay un llamado de atención de alguna manera a nuestros sacerdotes para que sean buenos pastores y todo. Y también para nosotros como padres de familia, para pastorear también este rebaño pequeño que son nuestros hijos. También estamos invitados a ello. Tenemos en el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en la segunda lectura tenemos de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. ¿Qué quiere decir de los judíos y de los no judíos? Siempre se habla del primogénito, Ok, hay un primogénito. Este es mi primogénito, dice el Señor. Pero es el primero, quiere decir. El pueblo judío, el pueblo elegido, era el primogénito y todo, que no lo reconoció. Pero quiere decir que todos los demás son los que siguen del primogénito, que somos nosotros, pero está hablando que la salvación es para todos. Este es mi primogénito, pero hay más y son todos absolutamente. Así es que todos somos llamados a la salvación de todas las razas, de todos los pueblos, de todo el universo. Así es que tenemos esta noticia y esta dicha gloriosa para todos. Tenemos del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Dice: andan como ovejas sin pastor. Entonces, en este evangelio Jesús se compadece. Porque Jesús y sus discípulos se habían ido a un lugar apartado para descansar, pero la gente los encuentra, la gente va tras ellos, y Jesús siente compasión y entonces se olvida de él, se olvida de descansar, se olvida de que tenían que comer y todo. Jesús empieza a enseñarles nuevamente muchas cosas, y como dice aquí, se compadece porque los vio que andaban como ovejas sin pastor. Así es que este es el llamado para nosotros el día de hoy, para trabajar incansablemente para llevar el evangelio a todos. Es el llamado para todos, mis hermanos.